La lluvia fina de octubre pintaba las ventanas del Bentley Continental con gotas plateadas que se deslizaban lentamente como lágrimas silenciosas contra el vidrio oscuro. Roberto Méndez ajustó el nudo de la corbata italiana y miró distraídamente las calles de Sao Paulo que desfilaban del otro lado. A los 42 años había construido un imperio financiero que pocos podían imaginar. Apartamentos en 3 continentes, una empresa de inversiones que movía billones y una vida social repleta de eventos donde champán francés se servía en copas de cristal que costaban más que el salario anual de muchas familias. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Pero esa noche, regresando de otra cena de negocios, donde discutieron cifras astronómicas sobre una mesa de mármol importado, Roberto sentía el mismo vacío que lo acompañaba desde hacía meses. Era como si toda su fortuna fueran apenas números en una pantalla, desprovistos de significado real. El chofer redujo la velocidad al pasar por una parada de autobús mal iluminada en la avenida Paulista, y fue entonces cuando Roberto la vio. Una niñita de cabello castaño desaliñado, no más de 7 años, dormía acurrucada en el banco de concreto frío. Su ropa, una camiseta rosa descolorida y unos pantalones vaqueros con remiendos, estaba húmeda por la llovizna. Llevaba solo una sandalia en el pie derecho. El izquierdo estaba descalzo y sucio. Una bolsa plástica arrugada le servía como almohada, y sus pequeñas manos se aferraban a una muñeca de trapo tan maltratada como su propia situación. «Detén el auto», ordenó Roberto, su voz más áspera de lo que pretendía. «Señor». El chofer, acostumbrado solo a detenerse en direcciones de lujo, dudó. «Detente, ahora». Roberto bajó del vehículo, sintiendo la lluvia tocar su rostro por primera vez en semanas. Se acercó lentamente a la parada de autobús, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil y precioso. La niña dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo que contrastaba dramáticamente con la dureza de su realidad. Incluso dormida, había una expresión de preocupación en su rostro infantil, como si cargara responsabilidades que no deberían pertenecerle a alguien tan joven. Roberto se quitó su abrigo Armani y con extremo cuidado cubrió a la niña. Ella se movió ligeramente, murmurando algo incomprensible, pero no despertó. Por un momento se quedó allí parado, observando esa escena que parecía sacada de una película de drama social. Por primera vez en años sintió algo moviéndose dentro de su pecho, una sensación cálida y extraña que no podía nombrar. «Regresa mañana por la mañana», le dijo al chofer cuando volvió al auto. Bien temprano. Esa noche, Roberto no pudo dormir en su ático de 300 metros cuadrados. Se quedó en la terraza acristalada, contemplando las luces de la ciudad que se extendían como un mar de estrellas hasta el horizonte, pero su mente seguía volviendo a esa imagen. Una niña abandonada durmiendo bajo la lluvia mientras él cenaba en restaurantes donde una sola botella de vino costaba más de lo que muchas familias gastaban en un mes entero. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y esperando en el vestíbulo del edificio. El chofer, sorprendido por la puntualidad inusual del patrón, condujo en silencio hasta la misma parada de autobús. Roberto bajó antes de que el auto se detuviera completamente. Ahora estaba despierta, sentada en el mismo lugar, jugando silenciosamente con la muñeca de trapo. Al ver a Roberto acercarse, la niña se encogió ligeramente, pero no huyó. Sus ojos, grandes y castaños como los de un ciervo, lo observaron con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenos días», dijo Roberto, agachándose para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?»,
La niña tardó en responder, estudiando su rostro como si tratara de descifrar sus intenciones. «María», dijo finalmente, su voz suave como un susurro matutino. «María», repitió Roberto sintiendo el peso y la belleza de ese nombre simple. «Me llamo Roberto. ¿Dormiste aquí toda la noche?» Ella asintió, apretando la muñeca contra su pecho. «La señora dijo que podía quedarme aquí hasta que volviera». «¿Qué señora?» «La que me cuida. Fue a buscar trabajo ayer y dijo que volvería de noche, pero...» María miró alrededor como si aún esperara ver a alguien conocido surgir entre los peatones apresurados de la mañana. Roberto sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Y tus padres?» Los ojos de María se llenaron de lágrimas que trató de contener con la determinación impresionante de alguien que había aprendido demasiado temprano a ser fuerte. «Mami se fue a vivir con Jesús al cielo. Papi se fue antes de eso». En ese momento, Roberto comprendió que estaba ante algo mucho más grande que un simple acto de caridad. Esta niña representaba todo lo que había perdido en su búsqueda incesante del éxito: la simplicidad, la pureza, la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles. «¿Tienes hambre?», preguntó. María dudó, pero su estómago respondió por ella con un ruido bajo. Roberto sonrió, la primera sonrisa genuina que había dado en meses. «Ven conmigo, vamos a desayunar». Caminaron hasta una panadería cercana, donde Roberto pidió todo lo que María señaló en la vitrina: pan dulce, jugo de naranja, batido de plátano, galletas. Observó fascinado cómo comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera la cosa más deliciosa del mundo. Mientras comían, María contó su historia en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que Roberto fue armando cuidadosamente. Su madre había muerto hacía 6 meses, víctima de una enfermedad que no pudieron pagar para tratar adecuadamente. Su padre había desaparecido cuando ella tenía apenas 4 años. Desde entonces, María había vivido con una vecina anciana que hacía limpiezas para sustentarlas a ambas, pero la señora había salido a buscar trabajo y no había regresado. María no sabía dónde vivía exactamente. Conocía solo esa parada de autobús como referencia. «¿Y no tienes miedo?», preguntó Roberto. María negó con la cabeza. «Mami siempre decía que los ángeles cuidan a los niños». «Creo que tú eres un ángel», dijo con la inocencia devastadora que solo un niño posee. Roberto sintió sus ojos llenarse de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había visto como algo más que una cuenta bancaria o una oportunidad de negocios? En los días siguientes, Roberto reorganizó completamente su rutina. Todas las mañanas, pasaba por la parada de autobús a buscar a María. La llevaba a desayunar, después a un parque cercano donde ella jugaba mientras él trabajaba en su laptop. Gradualmente, comenzó a cancelar reuniones importantes para pasar más tiempo con ella. María era como una esponja que absorbía todo a su alrededor. Hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Cómo funcionaban los autos? ¿Por qué algunas personas tenían tanto y otras tan poco? Roberto, acostumbrado solo a discusiones sobre ganancias e inversiones, se encontró redescubriendo el mundo a través de los ojos de ella. Una tarde, mientras caminaban por Ibirapuera, María se detuvo frente a un lago donde los patos nadaban tranquilamente. «Roberto», le dijo, usando su nombre con la familiaridad cariñosa que había desarrollado. «¿Tú también eres huérfano?». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque pareces triste de la misma manera que yo me pongo a veces, y no hablas de tu familia». Roberto se agachó a su lado, observando los patos deslizarse por el agua. «Sabes, María, a veces las personas pueden estar solas aunque tengan familia. Yo tengo mucho dinero, una casa grande, muchas cosas bonitas, pero hasta conocerte me sentía vacío por dentro».
María lo miró con esa sabiduría extraña que algunos niños poseen. Es porque no tenías a nadie con quien compartir las cosas bonitas. Esa noche, Roberto llamó a su abogado. Quería iniciar un proceso de adopción. Pero cuando llegó a la parada de autobús la mañana siguiente, María no estaba allí. Esperó 1 hora, 2 horas. Recorrió las calles cercanas, preguntó a comerciantes, mostró una foto que le había tomado algunos días antes. Nadie la había visto. La angustia que Roberto sintió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si le hubieran arrancado una parte de él. Contrató detectives privados, puso anuncios en los periódicos, ofreció recompensas. Durante 3 semanas, su empresa prácticamente funcionó sola, mientras él se dedicaba obsesivamente a la búsqueda. Fue cuando finalmente la encontró en un orfanato municipal en la zona sur de la ciudad. La vecina que la cuidaba había tenido un derrame y fue hospitalizada. Los trabajadores sociales habían encontrado a María vagando por las calles y la llevaron allí. Cuando Roberto llegó al orfanato, un edificio gris y austero que olía a desinfectante, María estaba sentada sola en un rincón del patio, abrazada a su muñeca. Al verlo, sus ojos se iluminaron como estrellas. «¡Roberto! Sabía que me ibas a encontrar». Corrió a sus brazos con una alegría pura que hizo que su corazón casi explotara. «Nunca más te voy a dejar sola», prometió, y en ese momento sabía que estaba haciendo la promesa más importante de su vida. El proceso de adopción tomó meses. Roberto usó todos sus recursos y conexiones, contrató a los mejores abogados, se sometió a evaluaciones psicológicas y sociales. Durante ese tiempo, visitaba a María todos los días en el orfanato, llevaba regalos, contaba historias, ayudaba con las tareas. Gradualmente, también comenzó a transformar su propia vida. Vendió el ático frío y compró una casa con jardín. Contrató a una ama de llaves cariñosa que pudiera cuidar de María cuando él estuviera trabajando. Redujo drásticamente sus viajes de negocios y comenzó a delegar más responsabilidades. Cuando el juez finalmente firmó los papeles de la adopción, Roberto lloró abiertamente en el tribunal. María, ahora oficialmente María Méndez, estaba radiante en su vestido nuevo, sosteniendo su mano con fuerza. «¿Ahora eres mi papá de verdad?», preguntó. «Para siempre», respondió Roberto. 2 años después, Roberto estaba en el patio de su casa empujando a María en el columpio que había mandado instalar bajo el mango. Ella reía alto, pidiendo ir más alto, su cabello volando en el viento. La muñeca de trapo, ahora limpia y remendada profesionalmente, estaba cuidadosamente guardada en un estante especial en su cuarto. No como un juguete, sino como un símbolo de donde había comenzado su jornada. La empresa de Roberto continuaba próspera, pero ahora había encontrado un propósito mayor para su riqueza. Creó una fundación para niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad, construyó escuelas en comunidades necesitadas, financió programas de adopción responsable. María lo acompañaba frecuentemente en estas visitas y Roberto observaba con orgullo cómo interactuaba naturalmente con otros niños que habían pasado por situaciones similares. Una noche, mientras arropaba a María en la cama después de leer juntos un libro de cuentos de hadas, ella lo miró con esos mismos ojos castaños que había visto ese primer día en la parada de autobús. «Roberto», le dijo, usando aún el nombre que había aprendido antes de llamarlo papá. «¿Te acuerdas cuando me preguntaste si tenía miedo de dormir en la calle?» «Me acuerdo. Mentí. Tenía mucho miedo. Pero ¿sabes qué pensaba todas las noches para poder dormir?» Roberto negó con la cabeza, sintiendo una emoción familiar subir por su garganta. Pensaba que en algún lugar había alguien buscándome, alguien que me iba a amar de verdad y me daría una familia. Ella sostuvo su mano. Y tenía razón. Tú me encontraste.
Roberto besó su frente, sintiendo una gratitud tan profunda que parecía desbordarse de su pecho. En realidad, María, fuiste tú quien me encontró. Tú me salvaste. Mientras caminaba hacia su propio cuarto, Roberto se detuvo frente a la ventana que daba vista a la calle. En algún lugar allá afuera, sabía que existían otros niños como María había sido, solos, con miedo, pero aún así cargando dentro de sí esa chispa inextinguible de esperanza. Y sabía que su misión era garantizar que esas chispas nunca se apagaran. El hombre que una vez había medido el éxito solo en cifras, ahora comprendía que la verdadera riqueza estaba en las risas de su hija resonando por la casa, en las preguntas curiosas que hacía durante la cena, en los dibujos que colgaba en la nevera, en los abrazos apretados que recibía todos los días al llegar del trabajo. En esa primera noche en la parada de autobús, Roberto había quitado solo su abrigo para proteger a una niña del frío. Pero en realidad había sido María quien lo envolvió en el calor de una nueva vida, transformando un corazón endurecido por el éxito en algo capaz de amar incondicionalmente. Y cuando miraba hacia atrás, al hombre vacío que había sido, Roberto sabía con certeza absoluta que la mayor inversión de su vida no había sido en acciones o propiedades, sino en esa mañana en que decidió detener el auto y simplemente importarle una niña que el mundo había olvidado. La fortuna que había construido continuaría creciendo, pero ahora tenía un propósito. Y todas las noches, cuando María dormía segura en su cama, rodeada de muñecas nuevas, pero siempre con la vieja compañera de trapo cerca, Roberto sabía que había encontrado algo mucho más valioso que todo el oro del mundo. Había encontrado el sentido de estar vivo. ¿Esta historia tocó tu corazón? Compártela con alguien que necesita ser recordado de que pequeños gestos pueden transformar vidas enteras. A veces, todo lo que alguien necesita es una persona que se detenga, mire y se preocupe. Sé esa persona hoy.